La evolución de los ambientes de aprendizaje. La educación ha sido una de las piedras angulares del desarrollo humano a lo largo de la historia. Los ambientes de aprendizaje han evolucionado considerablemente desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días. Influenciados por cambios sociales, tecnológicos y pedagógicos, exploraremos los antecedentes históricos de los ambientes de aprendizaje, el papel del docente en los nuevos entornos educativos y el impacto de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, en la actualidad. Los antecedentes históricos de los ambientes de aprendizaje los retomamos a partir de las primeras civilizaciones. Como Egipto, Grecia y Roma, la educación estaba reservada para la élite. Las escuelas y academias eran los principales ambientes de aprendizaje, donde se enseñaba filosofía, matemática y ciencia. Sócrates, Platón y Aristóteles, con sus métodos de enseñanza y sus academias, sentaron las bases de la educación formal. Por otro lado, en la Edad Media y Renacimiento, la educación se centró en los monasterios y catedrales y estuvo fuertemente influenciada por la Iglesia. Con la llegada del Renacimiento hubo un redescubrimiento de los acontecimientos clásicos y surgieron las primeras universidades que se convirtieron en centros de aprendizaje y debate intelectual. La Revolución Industrial y el siglo XX trajo consigo la necesidad de una fuerza laboral educada, lo que llevó a la institucionalización de la educación pública. Pedagogos como John Dewey y María Montessori revolucionaron los métodos de enseñanza, promoviendo un aprendizaje más centrado en el estudiante y en la práctica. El siglo XX vio la consolidación de sistemas educativos formales y la expansión de la educación pública. Entonces, ¿cuál es el papel del docente en los nuevos ambientes de aprendizaje? Podemos decir que uno de ellos es de transmisor de conocimientos a facilitador de aprendizaje. Significa que en los ambientes de aprendizajes contemporáneos, el papel docente ha evolucionado de ser un mero transmisor de conocimiento a un facilitador de aprendizaje. Este cambio es producto de una mayor comprensión de cómo comprenden los estudiantes y de la integración de las metodologías pedagógicas. Así como un segundo punto donde las competencias del docente son importantes en la era digital. El docente moderno debe poseer competencias tecnológicas y pedagógicas. Las TIC han transformado las aulas, haciendo necesario que los docentes sean proficientes en el uso de plataformas digitales y las herramientas educativas. Además, deben de ser capaces de diseñar experiencias de aprendizaje que provoquen las tecnologías para mejorar el proceso educativo. ¿Qué significa provocar? Es decir, aprovechar el uso máximo del rendimiento a partir de una alianza tecnológica. Las metodologías activas y la personalización del aprendizaje son ese proyecto basado en la colaboración y la gamificación, que son una metodología que se ha vuelto esencial en la educación contemporánea. Estas permitan a los estudiantes participar activamente en su propio aprendizaje, desarrollando habilidades críticas y colaborativas. El docente actúa como una guía y facilitador en este proceso, personalizando el aprendizaje para atender las necesidades individuales de los estudiantes. Entonces, ¿cuál es el desempeño de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la actualidad? Por una parte, las herramientas y las plataformas educativas suelen ser gestión como Moodle, Google, Classroom, que han revolucionado de manera en que se imparte y se gestiona la educación. Estas herramientas facilitan la organización de la
materia o materiales didácticos de la comunicación entre docentes y estudiantes, así como el seguimiento del progreso académico. Por otra parte, el aprendizaje en la línea y a distancia es el auge del aprendizaje en línea que ha permitido que la educación sea más accesible y flexible. La pandemia, por ejemplo, aceleró la transición, demostrando que el aprendizaje remoto puede ser eficaz cuando se implementan adecuadamente. No obstante, este modelo también presenta desafíos como la necesidad de una infraestructura tecnológica y habilidades digitales tanto para docentes como para estudiantes. Es decir, la inteligencia artificial debe ser no solamente como uso de herramienta, sino que favorece los procesos intelectuales de manera analítica y comprensiva. La inteligencia artificial y la analítica de aprendizaje están transformando la educación al permitir una personalización sin precedentes del proceso educativo. Las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones en el comportamiento de los estudiantes, permitiendo a los docentes ajustar sus estrategias pedagógicas en consecuencia. Por consiguiente, el impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje debe de ser de manera profunda, ya que la educación transformando no solamente la metodología de enseñanza, sino también el rol de los estudiantes. Estos últimos se convierten en participantes activos en su aprendizaje, desarrollando habilidades de autorregulación y aprendizaje autónomo. Los docentes, por su parte, deben adaptarse a estos cambios y estar dispuestos a aprender y evolucionar continuamente. Podemos deducir que la evolución de los ambientes de aprendizaje refleja la adaptación de la educación a los cambios sociales y tecnológicos a lo largo del tiempo. El papel del docente ha cambiado radicalmente y las nuevas tecnologías de la información y comunicación han abierto nuevas posibilidades para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En un mundo cada vez más digital, la educación debe seguir adaptándose y evolucionando para preparar a las futuras generaciones en los desafíos del siglo XXI.